Queridos amigos y hermanos, bendiciones a este su programa Charlas de Café con Biblia. Este es nuestro programa número 91, episodio 91. Damos gracias al Señor porque podemos seguir más de un año, año y medio, yendo ya al segundo año. El 104 estaremos cumpliendo el segundo año de este programa y a tiempo de saludarles y saludar a nuestro coanfitrión, Pastor Jaime de la Vega, un entrañable amigo, consiervo, hermano en la fe, recordarles y solicitarles muy respetuosamente que por favor nos pongan siempre likes donde quiera que nos vean, en Facebook, en YouTube o si escuchan en Spotify. Esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a que este programa sea sugerido en personas que tal vez todavía no nos siguen o no saben nada acerca de este programa. Quiero dar la bienvenida a Jaimito de la Vega. Veo que está mateando y ahora yo también estoy mateando. He estado en un viaje en la Argentina y me prometí a mí mismo empezar a matear, así que me ha dado unas clases en la previa, vi un video también para hacerlo de acuerdo a cómo debe ser y va a ser charlas de mate con Biblia. Aimito, tu saludo, bendiciones. Muy buenos días, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia, aquellos que siguen este emprendimiento que tenemos con el pastor Luis Jelincic de la ciudad de Cochabamba. Yo aquí en la ciudad del Alto con un día, con un sol radiante, lindo. Y claro, el comentario es que ahora los dos estamos mateando y eso es interesante porque no estoy muy convencido de cambiarle el nombre a nuestro programa. Ok, ok. Porque el cafecito yo siempre lo consumo también. Normalmente en la mañana yo tomo café, pero a veces mateo también, ¿no? En las tardes y en las noches estoy mateando. Pero, Luchito, bienvenido al club, Amén. Además que el ¿no? mate, o sea, obteniendo la información de Argentina, está muy metido con Argentina, también en Paraguay. En Paraguay también es Uruguay, el río tereré, ¿no ve? exacto. Uruguay también, pero en Uruguay, Argentina, Paraguay, o sea, Tereré. la práctica del matear es un espacio que invita a la charla, al compañerismo, al compartir ideas. De hecho, uno matea y va compartiendo, ¿no? La bombilla y el poro, qué sé yo, ¿no? O sea, no podemos hacerlo por la distancia, hermano, pero matearemos. Eso incita a un ambiente de comunión, pues, Luchito, ¿no? Porque cuando Exacto. compartes algo en términos bíblicos, eso es comunión, ¿no? Uno digamos, de los actos que representan la comunión es compartir alimentos, o en este caso el mate, ¿no? Pero, Luchito, Amén. aquí estamos en nuestra entrega número 91, ¿no? Tal vez podemos recordar un poquito de lo que hemos estado hablando muy brevemente, como resultado de una temporada larga en que hemos hablado de avivamientos, hemos hablado de generales de Dios, hemos terminado aterrizando en lo que fue el avivamiento aquí en Bolivia el año 73, 74. 72 y 73 más precisamente, ¿no? Mm. El avivamiento en Bolivia, estamos hablando de hace 53, 52 años atrás, ¿no? Y fue un tiempo muy, digamos, enriquecedor. Para mí, pienso que para ti también, Luchito, fue enriquecedor Amén. hacer ese estudio, hacer el estudio del avivamiento en Bolivia. Pero de repente empezamos a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros tener un avivamiento? Cómo puede la iglesia del Señor Jesucristo buscar un avivamiento que no sea pasajero? Porque normalmente hemos visto eso, ¿no? Que muchos avivamientos, el de Gales, el de Bolivia acá, fueron avivamientos que duraron poco, ¿no? Fueron avivamientos que tuvieron una duración muy corta y después pasaron cosas, ¿no? Y las cosas que pasaron en aquel avivamiento, una de las cosas que pasaron es que la gente se enfrió, que vino una corriente legalista que lastimó a la gente, apagó el mover de Dios. Y de ahí nosotros nos empezamos a preguntar, ¿qué tenemos que hacer para que podamos tener un avivamiento que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Amén. Que podamos tener un avivamiento que dure, que podamos tener un mover de Dios que permanezca en el tiempo. Y es ahí donde empezamos a hablar de los ministerios, Luchito, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, hemos hecho varios programas y hemos hablado de los ministerios, pero en el programa anterior estábamos ya tocando el tema del ministerio del maestro, ¿no? Mm. Eh,
comentar a nuestra audiencia que tanto tú como yo tenemos un llamado al oficio del maestro, ¿no? Enseñamos la palabra, tenemos un llamado a enseñar la palabra y a desempeñarnos en el oficio del maestro. No queremos ser autorreferenciales, no es nuestra intención simplemente agarrar y decir, porque nosotros somos maestros, queremos promover el ministerio del maestro. No, no se trata solamente de una actitud autorreferencial, sino de reconocer la necesidad de ese ministerio en la iglesia de Jesucristo. Luchito, cuando yo veo, por ejemplo, la reforma, en la reforma yo veo a dos figuras que sobresalen nítidamente en la reforma. Obviamente la primera figura es Martín Lutero, pero cuando yo veo la reforma y el impacto que la reforma tuvo en la historia, veo una figura muy grande que es Juan Calvino, ¿no? Sin entrar en detalles de lo que después el calvinismo representa, porque eso algún rato lo podemos comentar. Pero cuando yo veo, digamos, de estas dos figuras, cuál fue la figura más influyente y cómo reconocen los que analizan la historia la influencia de Calvino, muchos están de acuerdo en afirmar que aunque Martín Lutero fue el que inició la reforma, digamos, visiblemente, vemos que la influencia de Calvino fue muy grande en la reforma, gracias al trabajo y al ministerio de Calvino Ujú. se consolidó la reforma. ¿Por qué hablo de Calvino? Porque aunque muchos reconocen a Calvino como un apóstol y pueden reconocer muchas cosas, el propio Calvino y los que conocen sus enseñanzas reconocen que Calvino fue un maestro. Ahora, Calvino, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Calvino? Calvino de alguna manera desestimó dos ministerios en la iglesia de hoy. ¿No? Y solamente privilegió tres ministerios, lo que es el evangelismo, lo que es el pastor y lo que es el maestro. Para Calvino, estos eran los tres ministerios en los que la iglesia tiene que moverse y desestimó el ministerio del apóstol y del profeta. Sabemos nosotros que los cinco ministerios han sido dados a la iglesia, son dones que le han sido dados a la iglesia y que no hay razón para pensar que esos dones hayan sido quitados de la iglesia Tan y creemos vigentes que todavía. creemos que los cinco dones son para la iglesia y los reconocemos ahora. Pero es importante cuando yo analizo la figura de Calvino que él le dio una importancia muy, muy grande a lo que es la enseñanza en su propio ministerio. Él era un maestro. Ahora, Luchito, hablando sobre el ministerio del maestro en el programa anterior, tocamos un tema. No tocamos en detalle el ministerio mismo del maestro, sino una necesidad en la iglesia que tiene que ver con la palabra de Dios, y es el tema de entender la palabra. ¿No? En Ujú. el programa anterior estábamos hablando sobre eso, por qué el ministerio del maestro es necesario en la iglesia, porque muchos creyentes están yendo a la iglesia, a veces hasta leen sus Biblias, pero no entienden la palabra, no entienden la palabra. Entonces nosotros veíamos, solamente antes de pasarte la palabra para que nos encamines a la charla de hoy, veíamos en el programa anterior que, por ejemplo, cuando estamos viendo la parábola del sembrador, la parábola del sembrador que está en los evangelios, en la versión de Mateo, en Mateo 13, en la parábola del sembrador hay un énfasis muy grande en entender la palabra. Por ejemplo, tú leías el anterior programa que en Mateo 13, y cuando vemos la semilla que cae junto al camino, que es la semilla que es robada por las aves, que el enemigo la roba, la quita, es una palabra que las personas escuchan pero no la entienden, ¿no? Ese es el sentido. Escuchan la palabra pero no la entienden, y dice la Biblia, viene el malo y arrebata la palabra. Y la palabra no puede dar fruto, ¿no? Y ahí hay un componente, entender la palabra. A nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, queremos transmitir eso, ¿no? El creyente tiene que entender, tiene que haber un entendimiento de la palabra, las verdades bíblicas. Una de las verdades que yo más repito, y a veces repito machaconamente, es que la fe sabe. Para tener fe tienes que saber lo que la palabra, tienes que entender lo que Amén. la palabra dice. Exacto. No puedes tener fe sin saber, sin haber entendido, sin tener una convicción de la verdad bíblica. Y ese componente no hay normalmente en la vida de las personas, ¿no? En ese mismo
capítulo 13 de Mateo, cuando habla de la palabra que da fruto, dice la palabra que cae en buen terreno es representa aquella palabra que la persona la entiende. Otra vez vuelve a decir, entiende la palabra y da fruto, ¿no? Y persevera en esto de dar fruto. Ahora, tú leíste algo más el anterior programa, Luchito, porque hay una historia en Hechos 10 que es la historia del eunuco, ¿no? Es un eunuco que Hechos, estaba. Hechos 8, creo es. Hechos 8 ya. Claro, Hechos 8. Hechos 10 es cuando ya Pedro predica a los gentiles. Gracias por la corrección. En Hechos 8 hay una historia de un eunuco que está leyendo la palabra de Dios y Felipe es enviado y está leyendo, él está en un carro y está leyendo la palabra de Dios. Y de repente Felipe se acerca y le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿No? Y le muestra, estoy leyendo esto. Pero Felipe le hace una pregunta al eunuco, le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Estamos haciendo énfasis en esto de entender, ¿no? Y el eunuco le dice, no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, si no hay quien me enseñe? Y acá hay una referencia implícita al ministerio de la enseñanza, porque el Amén. maestro es el que explica la palabra. El maestro es el ministerio que desmenuza la palabra, que la explica, que logra que el creyente entienda. Y eso es lo que el eunuco le está diciendo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe, si no hay quien me haga entender? Y es ahí donde Felipe se sube al carro, le explica a partir de lo que estaba leyendo lo que para nosotros es Isaías 53, y a partir de eso le predica el Evangelio, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos visto, Luchito, y los énfasis que hemos hecho en nuestro programa anterior. Te paso la palabra, querido hermano, para que nos conduzcas a cómo vamos a tener la conversación de hoy día. Contigo, querido hermano. Matea, hermanito, Matea. Ya que estamos en eso. Sabes, yo bendigo al Señor porque la vida cristiana es una vida de libertad. Pablo dice, todo me es lícito, no todo edifica, pero qué lindo es poder compartir, qué lindo es poder matear, qué lindo es poder hablar de lo que nos apasiona, Jaimito, y Aleluya. poder vivir de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pucha, con desafíos, con cosas, pero qué lindo es esto. Qué linda es la vida Aleluya. cristiana. Dios mío, Aleluya. estoy alucinando. Bueno, me gusta lo que dijiste, me ha gustado todo lo que has dicho y me gusta esa parte también que dices, o sea, no estamos tratando de ser autorreferenciales, no estamos tratando de reivindicar el ministerio del maestro tan venido a menos. Porque sí, es un ministerio venido a menos y algún momento lo he dicho, hay gente que escucha del ministerio del maestro y creen que son viejitos casi octogenarios, con lentes bien gruesos, jorobados, que hablan de términos teológicos tan densos que nadie les entiende y que hacen dormir a la gente, ¿no? No es la idea. O sea, la enseñanza bíblica en la unción del maestro es una enseñanza dinámica, es una enseñanza que lleva a la gente a amar la palabra de Dios, abre el entendimiento de la gente, pero también creo que parte del fruto de este ministerio es que la gente ve la necesidad de por sí mismos ir a la palabra de Dios y de amar la palabra de Dios, de exponerse a la palabra de Dios. Y creo que mientras más nos acercamos a la segunda venida de Jesús, vemos que hay más error, más falsa doctrina en la iglesia. Y eso es porque hay poco ministerio de enseñanza sólido y bíblicamente fundamentado para madurar a los santos. La enseñanza bíblica es transversal a cada uno a todos los dones ministeriales, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, tenemos que ser aptos para enseñar. Cualquier persona en una función de liderazgo en la iglesia tiene que tener cierta actitud para enseñar. Pero cuando hablamos del ministerio del maestro específicamente, como tal, es una persona que es llamada por Dios, es empoderada, facultada por el Espíritu de Dios para abrir el entendimiento a la gente y para despertar pasión en las personas por la palabra de Dios y traer en balance todo aquello
que viene a ser la manifestación, aún hablaremos en términos 100% bíblicos, cuando viene la sobrenaturalidad de Dios a través de dones del Espíritu y todo lo demás, aún los dones del Espíritu, el ejercicio de dones, la manifestación Exacto. de dones, tienen que sujetarse a la palabra escrita, tienen que ser Exacto. corroborables, verificables por la palabra de Dios. No es cuestión de decir, yo he sentido hacer esto, yo he sentido hacer Mm, esto otro. No, hay que ir a la palabra de Dios. Y ahí es donde creo que el don del maestro es fundamental para los tiempos que vivimos. Es fundamental. Y sabes, Jaimito, yo a una manera de autocrítica veo más errores doctrinales, tendencias a herejías entre ministerios de corte pentecostal, neopentecostal, carismático, donde ya se vuelven carismaníacos algunos, donde ponen la experiencia personal o la supuesta experiencia espiritual por sobre la autoridad de la palabra, exacto. bien entendida, bien entendida, bien interpretada en contexto y todo lo demás. Entonces, creo que hay un llamado urgente de Dios y a una urgencia y una necesidad en realidad en el cuerpo de Cristo para reconocer más el ministerio del Maestro, entendiendo que es un ministerio ungido. ¿Puede haber señales y maravillas en el ministerio del maestro? Claro que sí, porque el principal milagro es cuando el entendimiento de las personas recibe la revelación o la información y la revelación de la palabra de Dios que nos lleva a entender y crecer en nuestra vida de fe. Por eso es que eh, necesitamos caminar en madurez y para alcanzar esa madurez necesitamos también ser expuestos al ministerio del maestro. Y me gusta mucho lo que estás diciendo, lo que estamos hablando, porque como dije, es un ministerio poco entendido Mm, y lo más triste es que cualquiera que tiene una opinión y una boca cree en el cuerpo de Cristo que tiene toda la facultad de hablar cualquier cosa. exacto. Y a veces se hablan herejías y a veces se hablan cosas que no tienen nada que ver con una correcta interpretación de la escritura. Y ahí es donde la gente se extravía, ahí es donde hay prácticas que no son bíblicas y no pasan la prueba de la confirmación por la palabra de Dios. Exacto. Ahora, a manera de avanzar, Jaimito, quisiera que hemos hablado de esto en la previa, la otra vez también. eh, Podremos ir a Nehemías 8:8 para Amén. darle el tinte, si podemos hablar de esto, porque Nehemías 8:8 está hablando de la restauración, ¿no? Del muro de Jerusalén, la vuelta de la, ¿cómo De se la llama? Fueron cautividad. de la cautividad, gracias. Y Ujú. es importante porque Nehemías 8 habla acerca de Esdras lee la ley al pueblo. La gente en tiempo de la cautividad se había apartado, bueno, antes se había apartado de la ley del Señor, por lo tanto fueron llevados cautivos. Exacto. Y después de 70 años vuelven a la tierra y cuando están reconstruyendo las ciudades, el muro de Jerusalén, se ve la necesidad de reencontrarse con Dios a través de la lectura de la ley del Señor. Y ahí dice, es interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, no voy a leer todo Esdras, todo Nehemías 8, pero luego dice, verso 6 para ver un poquito el contexto, dice, bendijo, estoy leyendo Nehemías 8:6 en adelante, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. O sea, había un momento santo de santa reverencia al Señor. Y luego dice, y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Jacub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Enán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo Aleluya. estaba atento en su lugar. Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendían Gloria a Dios. la lectura, ¿no? Y en la NTV dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se Excelente. leía, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Ese es el ministerio del maestro y es interesante porque en el contexto es un ministerio de restauración.
que exacto. restaura al pueblo de Dios. Contigo, Jaimito. Gracias, gracias Luchito, porque justamente este es uno de los ejemplos más sobresalientes. Yo recuerdo que alguna vez cuando estábamos hablando de avivamientos, cuando empezamos a hablar de avivamiento, tocamos este pasaje de Nehemías, porque, claro, estábamos hablando de avivamiento y queríamos definir qué es un avivamiento. Bueno, lanzábamos una idea y decíamos, el avivamiento va más allá de lo que muchos cristianos entienden como avivamiento. Y poníamos este ejemplo, ¿no? El ejemplo, aquí, en este capítulo 8 de Nehemías, como tú bien lo dijiste, es un pasaje de la historia de Israel cuando ellos retornan a la tierra después de 70 años de cautividad, ¿no? Y Mm. tenían dos responsabilidades. Lo primero que tenían que hacer era reconstruir el templo, ¿no? Y estaba en eso. Todos los que habían vuelto de la cautividad tenían que reconstruir el templo porque el templo de Salomón había sido destruido, ¿no? 70 Ujú. años antes, ¿no? Pero otra de las prioridades que sale al poco tiempo en la historia es que después de preocuparse por reconstruir el templo, tenían que reconstruir los muros de la ciudad, ¿no? Para Ujú. restablecer a Jerusalén como la capital de los judíos. Y lo tenían que hacer, Luchito, en medio de mucha oposición. Cuando uno lee Nehemías, hay dos libros que hay que leer casi paralelamente, Esdras y Nehemías, ¿no? Exacto. Porque son los líderes del pueblo. ¿Quién es Nehemías? Nehemías es el gobernador, ¿no? ¿Y quién es Esdras? Esdras viene a ser un escriba, ¿no? En el Antiguo Testamento no había un ministerio que se llame el maestro, pero los escribas tenían esa función, ¿no? Era alguien que, digamos, tenía la responsabilidad de entender primero él las escrituras y enseñarlas. Y en Mm. este pasaje, que es un pasaje de Nehemías, Nehemías como gobernador lo pone a Esdras a enseñarle al pueblo. Esto es interesante. El gobernador Nehemías llega un momento en que quiere que el pueblo digamos, se una en torno a lo que es su identidad, ¿no? Cuando estuvieron a cautivos 70 años, ellos perdieron su identidad como nación. Porque para tener su identidad como nación tenían que estar en su tierra y estaban cautivos. Entonces, para recobrar su identidad como nación, como la nación del pacto, esto hay que entenderlo así, como el pueblo del pacto, porque Dios estaba en pacto con ellos. Entonces, Ujú. ¿qué necesitaban? Necesitaban reconstruir el templo, reconstruir los muros, establecer otra vez a Jerusalén como la capital de la nación de Israel. Y en ese momento, para que se produzca, digamos, una respuesta del pueblo, lo que hace Nehemías, el líder, el gobernador, es ponerlo a Esdras, el escriba, a enseñar la Biblia. Tú has leído desde el verso 6. Voy a leer un poquito de los primeros versos. El verso 1 del capítulo 8 de Nehemías dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, ¿no? O sea, le pidieron a Esdras. Y el sacerdote, fíjense, Esdras era escriba, pero también la Biblia lo menciona como sacerdotes. Esos eran los oficios del Antiguo Testamento, ¿no? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Este es el énfasis que estamos haciendo, ¿no? Reúnen a todos los que podían entender en el primer día del mes séptimo, dice. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta la medianoche, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Otra vez estamos haciendo ese énfasis. ¿Cuál era la misión de Nehemías como gobernador? ¿Qué le instruye a Esdras? Que el pueblo tenía que entender la ley, tenía que entender, porque ellos habían estado cautivos y se habían desvinculado de la ley de Dios, ¿no? Todos los que podían entender y todo el pueblo, dice, estaba atento al libro de la ley. Voy a leerlo, cómo lo preparan a Esdras. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y hay una serie de nombres, no los voy a leer, tú los has leído, que son levitas. A ver, los leeremos, ¿no? Y del púlpito hecho, y estaba junto a él Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías,
Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, los nombres no nos van a decir mucho. ¿Qué son estas personas? Fíjate, Esdras está leyendo el libro y a su izquierda hay ciertas personas citadas por nombre y a su derecha hay otras personas citadas por nombre. ¿Quién son estas personas? Son levitas. Veamos lo que hacen estas personas. Miren lo que dice, ¿no? Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, ¿no? Voy a saltar al verso 7 y dice, y los levitas Jesuá, Bani, Seraías, leeré de corrido. El verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo Aleluya. respondió amén. Fíjense, imaginemos, usemos nuestra imaginación para ver esta escena, una escena en que todos están atentos a la ley y hay personas que están leyendo y personas que van a hacer algo, van a explicar, ¿no? Y dice, y el verso 7 dice, y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Camín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Hanán y Pelaya, tal vez los nombres no nos dicen mucho, pero los estoy leyendo porque no solamente es Esdras, no solamente es el gobernador Nehemías dando una instrucción al sacerdote Esdras, sino que Esdras tiene un equipo de personas, ¿no? Y dice, estas personas, estos nombres que he leído, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo Aleluya. estaba atento en su lugar, ¿no? Ahora, acá yo veo, Luchito, un esfuerzo en el pueblo judío, por si acaso ellos están en una dispensación distinta de la nuestra, ¿no? Ujú. Ellos están son judíos que están en la dispensación de la ley. No había el ministerio del maestro, pero sí había el ministerio del sacerdote, el escriba, ¿no? Que vienen a ser los que le enseñan al pueblo y les hacen entender. Cuando nosotros vemos lo que pasa en los capítulos posteriores de este pasaje de Nehemías 8, es que realmente se produce un avivamiento, todos empiezan a llorar, empiezan a darse cuenta de lo que había pasado. Para ellos era importante, están retornando a su tierra, necesitan recobrar su identidad nacional como el pueblo del pacto. Para eso la única forma de que recuperen su identidad nacional como el pueblo del pacto es a través de la palabra de Dios, que para ellos era la ley. Pero hay personas interesadas en hacerles entender qué es lo que están entendiendo ellos en su dispensación. Están entendiendo la causa que produjo el juicio de ir a la cautividad. Están entendiendo la necesidad que ellos tienen de reconstruir su templo y su ciudad. Están entendiendo aquellas cosas que les van a permitir a ellos recobrar su identidad. Sin la palabra de Dios y sin un entendimiento de la palabra de Dios, ellos no pueden recobrar lo que habían perdido. A ver, Amén. Luchito, ¿qué más puedes acotar de todo esto? La Biblia dice, hay dos partes. A ver, Oseas 4:6 es, ¿no? Excelente. Ese es un buen lugar. Oseas. 4:6. Me Ujú, gusta que está fluyendo, Jaimito, como siempre, ujú. hermano. Aquí no tenemos bosquejos, pero el Señor añade las cosas. Dice, Oseas 4:6 es una queja de parte del Señor. Yo lo leo como una queja de parte Ujú. del Señor. Es una Exacto. acotación, es una declaración, pero es muy dolorosa en esencia, Ujú, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y bueno, ahí luego habla alguien específico, ¿no? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay un contexto en el que habría que abundar, no lo vamos a hacer ahorita, pero ujú. la premisa, el principio es este. Lo que destruye al pueblo de Dios es ignorancia. Exacto. No es Exacto. falta de dinero, hermanos. No son Ujú, solo ataques del enemigo, es ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, el gran problema en esta situación en realidad no es la ignorancia en sí, sino que es abrazar la ignorancia, es desechar el conocimiento.
es desdeñar, es menospreciar el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de este conocimiento, básicamente, quiero entender de que no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento basado en lo sensorial, porque para Exacto, eso abramos más escuelas teológicas y todos vayamos, ¿no? Y no exacto. tiene que ver con eso. Y Tiene que llenemos ver con, nuestra cabeza de conocimiento. exacto, tiene que ver más bien con un conocimiento experiencial o relacional. O sea, Amén. el sentido de esta palabra es conocer a alguien en la manera en que una persona se relaciona, digamos, con otra persona a quien ama. O sea, un hombre conociendo, enamorando con una mujer, conociéndola a partir de pasar tiempo juntos, de compartir aficiones, compartir proyectos y al final se casan y se conocen y marido y mujer se conocen, los matrimonios se conocen, ¿no? Cuando la Exacto, esposa dice, amor, vamos a la cocina un ratito, ponte cebito, ¿no? O sea, van a hablar posiblemente de alguna cosa ahí, ajustar alguna cosa. Uno exacto. conoce a la persona, ahora conoces a la persona en virtud del tiempo que te permites compartir con esa persona y eso es mutuo. Me gusta mucho cómo lo dice en la nueva traducción viviente. Mira, dice Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Solo a sueños reveladores, visiones y experiencias supernaturales. ¿Qué tal si empezamos a conocer a Dios leyendo la palabra? Porque el mismo Oseas dice, y conoceremos y proseguiremos en conocerte, dice. Entonces, no hay ese concepto de, pucha, demasiada Biblia, o sea, he leído demasiado, conozco demasiado, no tiene nada que ver. Y vuelvo a decir, no es un conocimiento sensorial, es un conocimiento que viene por compartir, o sea, nuestro tiempo de intimidad con Dios tiene que ver con oración, tiene que vernos con hacernos conscientes de la presencia de Dios en nosotros, pero tiene que ver también con pasar tiempo con su palabra. No puedes pasar tiempo con Dios sin pasar tiempo con su palabra, estudiando, leyendo, escudriñando. La ignorancia de la palabra, hermanos, la ignorancia de Dios destruye al pueblo. Y mucho pueblo es destruido. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de Dios basado en una relación vital con Dios, una relación siempre creciente con Dios. Por eso es que hay mucha herejía. O sea, es un hecho de que hay falsos maestros, falsos ministros, hay gente que se deja llevar mucho por la ignorancia en cosas que recibe y nunca va a la Biblia por sí mismo. Entonces solo reproduce ignorancia en semilla, como se llama. Y mucha gente que cree eso simplemente porque hay algunos ministros con buen nombre o miles de seguidores en las redes, no tengo nada que ver, o sea, no tengo nada contra eso, pero no porque una persona es seguida por miles significa que está bien realmente en su enseñanza bíblica. O sea, tenemos Exacto. que ir por nosotros mismos a la palabra de Dios. No sé si quieres hacer un comentario sobre Oseas 4:6, Jamito, dale. Yo tengo luego otra escritura también que la tengo por ahí que podemos considerarla. Pero adelante, hermano. La escritura que tienes es del Antiguo Testamento o del Nuevo. Del antiguo. Ya, perfecto, porque yo tengo otras del Nuevo que las voy a citar luego, ¿ya? Ujú. Pero quiero comentar, me gusta este aspecto ágil que le estamos dando a esto. Esto que tú estás hablando en Oseas, Luchito, es muy importante. Tú sabes, tú y yo conocemos que este pasaje de Oseas se lo ha citado muchas veces cuando se necesita transmitir lo que estamos transmitiendo, ¿no? Dice acá, mi pueblo fue destruido. El tema de lo que estamos hablando es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue destruido. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio. El ir a cautiverio significó que Nabucodonosor, el rey babilonio, ataque Jerusalén, destruya el templo, queme la ciudad y se lleve cautivos a todos.
Eso es lo que la Biblia está diciendo. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, aquí es una alusión a los sacerdotes, Mm. ¿no? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por si acaso, todo estas frases que estoy leyendo, tenemos que entenderlas como lenguaje de pacto, ¿no? Ellos estaban en pacto, pero el pacto, ¿qué significaba el pacto? Que algo que estaba implícito en el pacto es que ellos tenían que conocer a Dios, pero no lo conocieron porque no privilegiaron su palabra, ¿no? Lo que yo quiero comentar es que en la página del frente, en el capítulo 6 de Oseas, hay otra alusión a lo mismo, ¿no? Mm. Dice, voy a leer Oseas 6 desde el 4. Mi cita es el 6, pero voy a leer en su contexto. Oseas 6 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Eran las dos tribus que representaban el imperio dividido, Efraín al norte, Judá al sur, ¿no? Está hablando de toda la nación. Dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana. Esto es tremendo. La piedad vuestra es como nube de la mañana. Siempre que leemos la palabra piedad en estos contextos, tenemos que entender la piedad como devoción, esa devoción que tiene el creyente para conocer a Dios, para tener comunión con Dios. Y dice, la piedad, vuestra piedad es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué les está diciendo? La piedad de ustedes es solo niebla, niebla, que se desvanece. No hay una verdadera piedad. ¿Y qué más dice ahí? Por esta causa, el verso 5 dice, por esta causa los corté de en medio del, por esta causa los corté por medio de los profetas. Por las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, ¿no? Ese es un lenguaje de pacto. Como ustedes no me conocieron, no privilegiaron el conocerme, yo los corté. Y el verso 6, o sea, 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, Sacrificio. y conocimiento de Dios más que holocaustos. A mí me llama la atención esto, porque los sacrificios y los holocaustos estaban ordenados por la ley. Esa era la forma. ¿Cómo adoraba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? A través de sacrificios y holocaustos. En esencia son lo mismo. El holocausto es un sacrificio que se quema, un animal que se sacrifica y se quema, ¿no? Está hablando de lo mismo. Esos sacrificios estaban ordenados por la ley, pero ¿qué había pasado con el pueblo? Con el pueblo de Israel, que se había convertido en una obediencia mecánica a los ritos. Hacían sacrificios, hacían holocaustos, pero no conocían a Dios. Es decir, no estaban conectados con la revelación que tenían de Dios. Y hay que entender que en el Antiguo Testamento los judíos, la revelación que tenían de Dios era la ley. No conocían a Dios porque no conocían la ley. Y esta es la parte que a mí me llama la atención y dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Toda la relación, todo lo que la ley mandaba, se había convertido en un ritualismo vacío, vacío. Hacían holocaustos, hacían Duro. sacrificios, pero Dios le dice, yo quiero misericordia, yo quiero más que sus sacrificios, más que sus holocaustos, yo quiero que ustedes me conozcan, me conozcan. Luchito, paso contigo para que sigamos enriqueciéndonos, estamos fluyendo de una manera interesante, interesante. Wow, ¿sabes? Me da ganas, como dicen en el salmo, en los salmos, a veces el Selah. Ustedes saben, los que han leído, hermanos, alguna vez Selah, hay entre estrofas en algunos salmos, en varios, dice Selah, y básicamente Selah era un silencio ceremonial, un silencio reverencial, porque era una invitación a meditar en lo que habían terminado de cantar o en lo que decía la estrofa, ¿verdad? Entonces era, piensen en esto. Y sabes, tengo una fuerte impresión en mi espíritu de ese Selah.
de meditar en esto, porque esto es muy duro, hermano. Sí, Y sí. voy a ir a la yugular, Directo a la porque yugular, ya. Dale, lechita. estoy comparando las versiones, ¿no? La NTV dice, pues su amor se desvanece. A ver, desde el verso 4 estoy leyendo, o sea, 6 4 al 6. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, verso 6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Gloria a Dios. Tenemos tanta canción, tanta alabanza, tantos números especiales, tanto show a veces en las iglesias, iglesias que ahora se ponen, no tengo nada en contra, ¿no? Pero parece un cine ya, ¿no? Sí. Luces sobre la plataforma, todo oscurecido, todo oscuro, porque eso ayuda para que los colores en la transmisión en internet salga mejor. Tenemos a veces hasta abundancia de luces y hasta humo y todo. Y hay iglesias que quieren competir con la espectacularidad de los shows del Exacto. mundo. Y a veces cuesta, o sea, hay más interés en eso, hay más interés en que haya buen sonido y todo. Y en general no estoy en contra de usar tecnología, pero Dios dice, quiero, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y a veces en estas iglesias hay tanto show, hay tanta alabanza exuberante, buena música, no estoy en contra, vuelvo a decir, pero Claro, se pone claro. tanto énfasis en eso y se Exactamente. predica 15 minutos. O sea, se da una pastilla, una pepita nomás, no se enseña la palabra. Y hay iglesias atestadas de esa gente. ¿Por qué? Porque ahora en la vida moderna hay que tener cultos. Al que le caiga, no me interesa. No estoy pensando en nada específicamente, pero Amén. necesitamos cultos más rápidos, más dinámicos, porque la gente no Sí. está para invertir 2 horas en la iglesia, no están para escuchar Es ni media hora, ni 40 minutos, 50 minutos, impensable. 20 minutos, hermano, la palabra. ¿Sabes? Esas iglesias modernas son raquíticas. exactamente. No hay enseñanza y tenemos que volver al precepto en la escritura. Dice, más quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no abrimos el libro? Si la mitad de las canciones que cantamos se tratan de nosotros, son autorreferenciales y no hablan del carácter de Dios. En eso yo tengo una observación. Hay hermosas canciones contemporáneas, las canto, pero una de las bases que yo tengo en la iglesia para ver, decidir qué canciones cantar es, uno, que tiene que estar en la escritura, tiene que estar bien entendida, bien interpretada y tiene que reforzar aquello que creemos. Pero hay muchas canciones que son canciones para simplemente mover el alma en las emociones, que no tienen nada que ver con verdad bíblica. Y estamos cantando eso. ¿Qué de las piezas doctrinales que eran de los himnos antiguos, que muchos de ellos eran unas piezas doctrinales magníficas, porque esa era la idea, los avivamientos venían acompañadas de canciones, de cantos que reforzaban aquello que era, la gente creía lo que cantaba y cantaba lo que creía. Pero ahora empezamos a cantar cosas simplemente porque mueven las emociones, cosas que no están en la palabra de Dios muchas veces, que no son bíblicas, que no corresponden a la revelación del nuevo pacto Mm, y que básicamente reflejan ignorancia. Y vuelvo a decir, en Oseas 4:6, el problema no es la ignorancia en sí misma, es que la gente prefiere y abraza la ignorancia antes que el conocer a Dios. Ese es el gran pecado. Ignorar en sí no es malo, pero si que permanecemos en ignorancia, ya es malo. exacto. Y es grave, hermano, porque, como te digo, pucha, es una demanda de Dios, que mi pueblo me conozca, que mi pueblo conozca mi palabra. Yo quiero que me conozcan. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. ¿Querías citar algo más? Sí, podemos ir a Isaías capítulo 5 verso 13, que es lo que tú ya lo has inferido porque está ahí, estamos en la misma línea, hermano. Amén. Isaías capítulo 5 verso 13.
Wow. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria Wow. pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Gloria a Dios. Gloria a ¿Mm? Dios. Y Selah. dice, la NTV dice, por lo tanto, mi pueblo irá al desierto muy lejos porque no me conoce. Y me gusta el énfasis de la NTV porque no está hablando de conocimiento, volvemos a decir, sensorial o conocimiento intelectual. Está hablando de un conocimiento ay, relacional. La gente dice importante y los que reciben honra se morirán de hambre y la gente común morirá de sed porque no conocemos a Dios. Wow. Es Wow. Gloria. durísimo. Y la iglesia está así, hermano, llevada por aquí, por allá, por todo viento de doctrina, por toda Exacto. práctica, por todo. Así dice el Señor me ha dicho, el Señor ha puesto en mi corazón, Exacto. probame por la escritura lo que dices, lo que estás hablando. Exacto. Abrí el libro y probame, no un verso Exacto. aislado. Me encanta este ejemplo y amo a todos, hermano, pero al que le caiga, le caiga. Hoy día que le caiga, hay mucha sandalia disponible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ayunar. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y levantan su dedito así los fanáticos del ayuno. Yo creo en ayunar, hermano. Claro. Sé que no hay mucha evidencia física en eso, pero ayuno. Cuando Dios me guía, ayuno y quiero que sea un sacrificio al Señor, creemos en eso. Sin embargo, ¿qué dice? Este género no sale. ¿Qué género? Hay que verlo en contexto. Y otra cosa, en versiones, algunas versiones antiguas, ni siquiera entra ayuno en el verso. Entonces, o sea, no Exacto. es un verso adecuado para hacer una doctrina de eso. Exacto. ¿Mm? Exacto. Entonces, es durísimo, hermano. Y bueno, todavía eso es un buen intento, digamos, de utilizar algún verso para justificar alguna cosa, pero hay que ir a la escritura. O sea, y cuando digo escritura, estoy hablando de no solo citar un verso aislado, porque texto sin contexto se hace buen pretexto, ya lo sabemos, sino que hay que entender la escritura. Necesitamos aprender y entender, si no vamos a ser llevados cautivos, porque no conocimos al Señor. A uno dice, pero yo soy salvo, yo tengo un conocimiento, sí, pero tu conocimiento es inicial. Gloria a Dios por ese conocimiento inicial, pero ¿qué del conocimiento relacional? ¿Mm? Es crecer Aleluya. en conocimiento. Contigo, Jaimito. Mira, mientras hablábamos, estamos hablando de este énfasis y estamos viendo el Antiguo Testamento, esto que tú lo he anotado ya, esta cita que tú haces en Jeremías 5, perdón, en Isaías 5:13, porque está clarito, ¿no? Tú lo has leído, está clarito, o sea, le faltó conocimiento. Pero yendo a Jeremías 9, yo me acordaba de Mm. este pasaje y en Alabes en Jeremías. esto. Dale, dale. Exacto. O sea, es uno de los pasajes más intensos que la Biblia tiene, que refuerza la verdad que estamos hablando. Lo voy a leer. Es en Jeremías 9, 23 y 24. Miren lo que dice. Y esto, hermanos, esto tiene una aplicación para la iglesia de hoy. Eso es lo que estamos viendo. Dice, así dijo Jehová, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas personas están alabando en su sabiduría? ¿Cuántos ministros están engolosinados con su sabiduría, su sapiencia, su elocuencia, su capacidad persuasiva, ¿no? Y ninguna de estas cosas que estoy citando tiene que ver con el conocimiento del que estamos hablando. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ¿no? Ni en su Mm. valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más, el verso 24 dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. En otras palabras, si te vas a alabar, alabate en esto. ¿Y qué dice? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas dice Jehová. ¿Cuántos ministros? Voy a usar tu expresión, Luchito, si le cae a alguien que le caiga. Con todo amor, hermano. Y no tengo a nadie en mi mente. No estoy transmitiendo esto a nadie en particular, sino en general.
¿Cuántos ministros están llenos de orgullo por los resultados que tienen de su elocuencia, de cómo pueden motivar a las personas, de su sabiduría? Estoy hablando de ministros que no tienen profundidad bíblica, que no están sumergidos en la palabra, pero que tienen algún tipo de sabiduría, que tienen algún tipo de elocuencia y están llenos de orgullo y se alaban por eso. Pero el tema, muchas veces, Luchito, incluso a veces nosotros hablamos, yo muchas veces he hablado sobre la teología, ¿no? Algunas veces me han dicho que yo enseño como teólogo y les he dicho a mí no me interesa la teología, De hecho, nos porque ofende, ¿no? A mí me incomoda esa sí, palabra. claro, porque les digo, ahora, no estoy en contra de la teología, porque yo creo en una teología respaldada por el Espíritu Santo. Creo que la teología puede ser una teología que esté respaldada y que tenga un componente espiritual, ¿no? Pero muchas veces la teología es una teología, es un conocimiento en la mente. Lo que tú estás diciendo no se trata del conocimiento sensorial, lo que Kenyon llama el conocimiento de los sentidos o el conocimiento racional. Se trata de un conocimiento que tiene que ver no con nuestra mente, sino con nuestro espíritu. Recordarle a nuestros hermanos que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Recordarles que la mente es parte del alma y aunque nuestra mente está involucrada, la forma en la que contactamos a Dios y adquirimos el conocimiento espiritual que nos fortalece, que nos edifica, es cuando lo hacemos, cuando recibimos el conocimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿no? Y el tema está claro, o sea, muchas veces los creyentes están caminando solamente con un conocimiento sensorial, un conocimiento de su mente. Muchas veces, en la generalidad de los casos, el conocimiento no ha salido de la palabra. Ha salido de lo voy a decir como lo dice Juan Carlos Ortiz, ¿no? Ha salido de las santas tradiciones evangélicas, ¿no? O sea, Mm. hay tradición en la iglesia evangélica que no está respaldada por la Biblia. Luchito, acabas de tocar un tema que algún rato podemos hablarlo y entrar en detalle. El énfasis que, por ejemplo, se le ha dado al ayuno y a la oración, ¿no? Y Ujú. muchas veces se le ha atribuido al ayuno cosas, a veces las personas están ayunando como para doblarle el brazo a Dios, ¿no? Para cambiar la voluntad de Se vuelve huelga de hambre, ¿no? huelga de hambre, si yo no voy a comer hasta que me des esto, ¿no? Y bueno, ¿cuál es, cuál es el propósito? Yo creo en el ayuno, Luchito. Tú crees en el ayuno, ¿no? Y creemos, pero se le ha dado una importancia muy grande al ayuno y a la oración. Ahora, yo quiero aclarar algo. Nuestra comunión con Dios incluye la oración, pero nuestra comunión incluye un tiempo en que estamos permaneciendo en la palabra. Yo no puedo tener una vida de oración donde yo hablo, Luchito, yo tengo ejemplos que tienen algún tipo de recuerdo traumático reciente de personas que oran, ¿no? Que no les interesa estudiar la Biblia, que no conocen la Biblia, que cuando yo les he tratado de enseñar la Biblia se han aburrido y no han querido continuar. Estoy hablando de casos reales. Y que de repente todos los días están orando, orando, orando en la mañana, ¿no? Personas que yo escuchaba, ¿no? Orar, orar en la mañana, ¿no? Y de repente cuando yo escucho la oración veo repeticiones, repeticiones, repeticiones y estoy viendo que esa persona no tiene conocimiento y no le interesa la palabra. Luchito, se ha perdido el equilibrio. La oración esencialmente es un ejercicio de comunión con Dios, es para tener comunión con Dios. Pero la comunión tiene que ser de ida y vuelta. Yo tengo que hablarle a Dios, pero Dios tiene que hablarme a mí. Es verdad que Dios puede hablarnos a través del Espíritu Santo, pero la primera forma en que nos habla es a través de su palabra. Su palabra. Cualquier vida de oración de cualquier cristiano tiene que incluir la palabra de Dios. Yo no puedo ir a orar y repetir y abrir mi boca y hablar, porque estoy cayendo en lo que Jesús enseñaba, ¿no? De las vanas repeticiones. Luchito, Luchito, en la iglesia del Señor hay muchas personas que practican la oración, pero no tienen permanencia en la palabra. Ahora, ese es el asunto. El asunto es que en nuestra comunión debería ser conocer a Dios. Voy a citar dos pasajes más, esta vez del Nuevo Testamento, para pasarte la palabra, Luchito.
¿Qué es la vida cristiana? Lanzo esta pregunta. ¿En qué consiste el cristianismo? Lanzo esta pregunta, ¿no? Quiero ir primero a Juan 17. En Juan 17 vamos a entender qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? De repente alguien ahorita está pensando en la pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es tener vida eterna. Alguien puede redundar en este tipo de explicaciones, ¿no? La vida eterna no solamente es eterna, sino que es calidad de vida. La vida eterna tiene que ver con la vida de Dios en nosotros, la vida Zoe, ¿no? Pero miren lo que dice 17, el capítulo 17. Voy a leer desde el verso 1. Voy a leer, creo que está en el verso 3, mi Ajá. referencia. Dice, estas cosas habló Jesús, esta es la oración de Jesús, ¿no? Muchos la llaman la oración intercesora, otros la llaman la oración sacerdotal de Jesús, pero es cuando Jesús ora por nosotros. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Él iba a ir a la cruz. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, Jesús está orando, tú me has dado potestad para que yo dé vida eterna a las que me escuchen, ¿no? Y esta es la vida eterna, verso 3. ¿Qué es la vida eterna? Fíjense lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Aleluya. Dios verdadero. Esta es Más una conoces a referencia. Dios, más vida eterna tienes. Exacto, exacto. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es una referencia al Padre y a Jesucristo a quien has enviado, una referencia al Hijo. Según Jesús, ¿qué es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer al Señor Jesús. ¿Y cómo lo ¿Cómo? conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Porque viene algo místico y etéreo que nos inyecta un conocimiento. No. Aquí está la base para conocer a Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios, en conocer al Padre y en conocer al Hijo. ¿Cuánto de esto es real en la iglesia de hoy? Ahora, quiero que nos vayamos a otro pasaje. Quiero que nos vayamos a Efesios 1. Efesios 1. Y ahí te voy a pasar la palabra, querido hermano, para que redondemos nuestra charla de hoy. En Efesios 1, verso 15, creo que es ahorita lo voy a confirmar. Hay algo más. Sí. Voy a leer desde el verso 15. Esto que voy a leer se lo conoce como una de las oraciones de Pablo, ¿no? En sus cartas, Pablo hace oraciones, ¿no? Y son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo que nosotros podemos hacerlas por nosotros en nuestra intercesión por otros podemos orar esto, ¿no? ¿Qué dice? Por esta causa también yo, estoy en el verso 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esto Aleluya. sabemos que esta es una oración de Pablo, ¿no? ¿Y qué es lo que Pablo pedía? ¿Cuál era la oración de Pablo por sus destinatarios de esta carta? ¿Cuál es la oración del Espíritu Santo por nosotros, los hijos de Dios? Fíjense el verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, qué linda expresión, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Pero fíjense, ¿cuál era la oración de Pablo? Pablo pedía, y esto es lo que el Espíritu Santo también pide por nosotros, a través de haberlo inspirado a Pablo en esta oración, esa es la voluntad de Dios, que Dios el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De eso se trata, hermano, hermana, escúchame. La vida cristiana no consiste en ir a la iglesia. La vida cristiana no consiste en cantar. No estoy en contra de ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Si tienes Aleluya. que cantar alabanzas, canta alabanzas, pero la vida cristiana no consiste en cantar alabanzas. La vida cristiana no consiste en ponerte de rodillas y repetir una oración todas las mañanas.
La vida cristiana no consiste en nada de esas cosas. La vida cristiana consiste en conocer al Padre y conocer al Señor Jesucristo cada día más. Estos dos pasajes, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que Pablo pedía por los creyentes? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Hermanos, de ese, ahora Luchito, yo sé que nuestro tiempo se está acabando y que no hemos aterrizado completamente en el ministerio del maestro. Me gusta el rumbo que ha tomado nuestra conversación porque este énfasis que estamos haciendo ahora lo valoro mucho, mucho, ¿no? Conocer a Dios. Pero seguramente hay muchas cosas del ministerio del maestro que vamos a tener que dejar para una Sí, siguiente. definitivamente. Hemos abierto una beta, hermano, una beta rica, porque, y volvemos a decir, no es una cuestión de autorreivindicarse o qué sé yo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que entendamos cuál es el propósito y cuál es la importancia, más allá del propósito del ministerio del maestro como tal, cuál es la importancia de conocer a Dios. Y sabes, alabo a Dios, Jaimito, porque estos versos, yo me familiaricé con estos versos muchos años atrás, antes de inclusive conocer a ciencia cierta cuál era la naturaleza de mi llamado. Aún antes, o sea, Dios empezó a tratar estos versos y yo meditaba y decía, pucha, Gloria. o sea, porque la pasión y la meta nuestra tiene que ser conocer a Dios. Y vuelvo a decir, no es una cuestión que apela a nuestra intelectualidad, porque si no, solo los intelectuales podrían conocer a Dios. Es una cuestión basada en relación. Y solo para redondear esto, porque sí, ya estamos sobre la hora, pero creo que tenemos un consenso, como siempre lo tenemos, Jaimito, de que vamos a continuar con eso. O sea, apenas hemos o sea, esta es la punta del iceberg. Recién estamos Ujú, viendo y ujú. vamos, que Dios nos dé la gracia para profundizar más en este asunto sobre el llamado del ministerio del maestro, aplicado a la importancia de conocer a Dios, ¿no? Exacto, Eh, quiero volver para cerrar a Jeremías, capítulo 9 versos 23 y siguientes, porque es lo que 23 y 24. exacto. Y vuelvo a hacerlo. Estoy alucinado con la NTV. Me gusta Qué esta lindo, qué versión. lindo, ya. ¿Sabes? Dice así, y que sea el Señor hablándonos, hermanos, amigos, que sea el Señor hablándonos. Y una vez más, pónganle like, síganos en las redes, coloquen la notificación para que les llegue cada vez que publicamos. Eso les va a ayudar a estar conectados más y seguir todo lo que estamos compartiendo. Dice, esto dice el Señor, Jeremías 9 23 y 24 nueva traducción viviente. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Que Dios nos hable, hermanos. Y que nos deleitemos en esto y que nos jactemos en esto, en conocer a Dios. No porque yo digo que lo conozco, porque yo creo algo también, Jaimito, que cuanto más conocemos a Dios, es imposible desarrollar una actitud arrogante. Cuanto Exacto. más conoces a Dios, realmente por revelación, por tu relación con Dios, te vuelves más como Él, humilde, amoroso, una persona enfocada en las personas para ayudarlas a conocer a Dios. De eso se trata la vida cristiana. ¿Cuánta gente simplemente trata a los demás? Y te digo, iglesias atestadas de gente que anda en orgullo, que saben muy bien su posición en Cristo y sus privilegios, pero desprecian a otros Mm, y mm, se vuelven mm, orgullosos. Dios no puede estar en medio de esas cosas, hermanos. mm, Si tú mm, realmente mm. conoces a Dios, tú vas a desarrollar carácter de Dios en tu vida y eso está muy íntimamente ligado a humildad.
a rectitud. Amén. Solo para terminar esto, Jaimito, si puedes prepararte para tal vez dirigirnos en oración, pero una Amén. lecturita más de verso Amén. 24, Jeremías 9. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Selah. Contigo, Jaimito. Selah. Amén, Luchito. Me ha gustado mucho el contenido de nuestra charla. Vamos a redondar. Quiero hacer algún comentario más antes Dale. de despedirnos. Yo la otra vez, cuando todavía no me había trasladado a esta casa, un día estaba estudiando con tanto entusiasmo la palabra. No quiero ser autorreferencial y no quiero presumir de nada. Pero quiero transmitir esto porque quiero estimular en nuestros oyentes ese deseo, ¿no? De conocer a Dios. Y de repente yo ya había terminado de leer otra vez la Biblia y estaba haciendo planes para leer. Y hay tantas cosas. Y yo decía, y hice una oración. Y yo decía, Señor, es verdad que conozco bastante de la palabra, es verdad que años, es verdad que he leído varias veces la Biblia entera, pero Señor, no estoy contento con mi conocimiento de ti. Así estaba orando. ¿Y sabes qué le pedí a Dios? Más allá de mi ministerio, de predicar, de enseñar y demás. Yo ese rato de corazón, así bien conmovido por ese deseo de conocer a Dios, yo le dije, Señor, dame más años de vida. Lo único que quiero para que me des más años de vida es poder conocerte más, más, más. Y es decir, no estoy contento con lo que conozco, quiero conocerte más. Ese es el primer comentario. Amén. ¿Por qué? Porque la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. Y yo estaba haciendo esta oración con mis libros de estudio, con mi Biblia de estudio, diciéndole, Señor, quiero conocerte más. No es un conocimiento en nuestra mente, no es para volvernos cabezones, discúlpenme la expresión. No es para Ujú. inflar nuestra cabeza, sino conocer en nuestro fuero interno, en nuestro hombre interior, como dice Pablo, en nuestro espíritu, conocer al Dios de la Biblia. Por ejemplo, Luchito, cuando se difama a Dios, cuando hay personas que con apariencia de piedad empiezan a difamar a Dios, me duele en mi corazón. Por ejemplo, cuando dicen que Dios es el que manda las pruebas. Dios te ha mandado esta prueba para probar si eres fiel, para ver hasta dónde resistes. Y yo digo, le están atribuyendo a Dios un morbo que no hay en Dios. Ese es un morbo humano. ¿Cómo alguien va a fregarlo? Discúlpenme la expresión, ¿no? Va a fregarlo a otra persona. Una persona, un Dios amante, va a fregarnos solamente por ese morbo de saber hasta dónde resistimos. Y cuando yo digo, no, las pruebas que vienen no vienen de parte de Dios, porque aunque quiero conocer más a Dios, ya conozco lo suficiente de Dios como para saber que Dios es un Dios bueno y que las cosas malas que nos vienen, las pruebas que nos vienen, no vienen de parte de Él, sino de parte del enemigo. ¿Por qué me indigna? Porque aunque quiero conocer más a Dios, lo que conozco de Dios me hacen tener una convicción firme de que Dios es un Dios bueno. Otras Además personas, que, perdón, ot- la prueba en realidad a veces ni es prueba, es ataque exacto. del Y diablo. otras personas para arreglarlo dicen lo siguiente, solamente este comentario. Dicen, está bien, dicen, ¿no? Dios no es el que te manda las cosas malas, está bien. Es el enemigo el que te manda las cosas malas. Pero le agregan un componente perverso y dicen, pero Dios permite que el enemigo te haga estas cosas. Luchito, es la misma cosa, es lo mismo. O sea, es disfrazarlo, es decir, sí, las cosas vienen de parte de Dios, pero porque Dios ha permitido y Dios permite que el enemigo te traiga estas cosas, porque Dios quiere enseñarte y Dios quiere que seas fiel, Dios quiere ver hasta dónde eres fiel. Y para mí es la misma difamación, es el mismo morbo que se le atribuye a un Dios bueno y que Dios no tiene ese tipo de cosas. Y Luchito, ¿por qué esas cosas me indignan? ¿Por qué yo me levanto y digo, no es que Dios permita? Y es ahí donde yo explico las cosas. El enemigo tiene derechos legales para hacer cosas. No los entendemos en su cabalidad. No tienen que ver con pecados nuestros. No tiene que ver, porque todas las cosas malas que te pasan es porque algo has debido hacer, ¿no? Lo que le Mm. decían sus amigos a Job, ¿no?
con En esos algo has amigos. debido hacer, por eso te están pasando estas cosas. Y a veces sin que nosotros hagamos cosas, vienen cosas malas. Y no Mm. entendemos por qué, pero yo estoy seguro de algo. Por el conocimiento que tengo del Padre de gloria, el Padre de las luces, el Padre amoroso, Dios el Padre, yo sé que el diablo tiene algunos, digamos, derechos legales para meterse con nosotros. No los entiendo, no lo entiendo completamente. Pero yo puedo afirmar algo, no vienen las cosas malas de parte de Dios y no es que Dios permita que el diablo traiga esas cosas malas para probarnos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que la Biblia dice no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Está diciendo, del Padre de las luces solo tenemos que esperar el bien, solo tenemos que esperar la buena dádiva y todo don perfecto. No erréis, lo estoy citando Santiago 1, ¿no? No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo que acabo de citar creo que es 1:17, tal vez tú puedes Ujú. corregirme, Santiago 1:17. Este versículo está hablando lo que estamos expresando, ¿no? Conocer a Dios como un Dios bueno. Cuando estás en problemas, cuando el enemigo ha traído pruebas, tienes que ver a Dios de tu lado. Yo estaré con ustedes, dice el Señor Jesús. Cuando por ejemplo, en los evangelios, el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice en Lucas, en el Evangelio de Lucas, le dice, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice, ¿no? Ujú. ¿Qué está diciendo el Señor? El diablo ha pedido zarandearlos a ustedes. Y de repente yo digo, sí, el diablo puede pedir eso porque tiene resquicios legales. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Está de parte del diablo? Yo voy a ayudarlo al diablo para fregarlos a ustedes, discúlpenme la expresión, para ver hasta dónde soportan. ¿Esa es la actitud de Jesús? No. El Señor Jesús le dice, el diablo ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que la fe de ustedes no falte, no falte. Yo estoy de su lado. El diablo ha pedido esto, pero yo estoy con ustedes. Entonces, esta convicción profunda que tengo y la indignación que yo siento en mi espíritu cuando se difama al Dios de la Biblia, atribuyéndole este tipo de morbos, ¿por qué tengo esta convicción? Porque tengo el conocimiento de un Dios bueno. Tengo años, tengo 41 años de ser cristiano y 41 años de haber experimentado la bondad de Dios en mi vida, la fidelidad de Dios en mi vida. Y tengo una convicción experiencial de que Dios es un Dios bueno porque he llegado a conocerlo, ¿no? Dios es bueno Entonces, todo el hermanos, tiempo. Aleluya. hay muchas cosas que todavía seguramente vamos a hablar. No hemos tocado todavía el tema del maestro, pero estoy muy contento con el rumbo que ha tomado nuestra charla. ¿Qué tal si cerramos nuestra charla de hoy con una oración? Sí, Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más con Luis, Padre, en esta asociación que tenemos, en esta aventura que tenemos de hacer estas charlas de café con Biblia. Y estoy agradecido, Padre, porque esta vez hemos fluido en torno a una verdad tan importante. Estamos hablando del ministerio del Maestro, un ministerio muy venido a menos en la iglesia de hoy. Padre, vemos que el cristianismo de hoy no se basa en un conocimiento de ti, se basa en algunas prácticas, se basa en algunas actitudes religiosas. El cristianismo de hoy se basa en ir a la iglesia, en cantar, se basa en muchas cosas, pero muchos creyentes, aunque hacen todas estas cosas, no te están conociendo cada día más. Mm. No hay ese conocimiento. ¿Cuántos en la iglesia nos alabamos por nuestra elocuencia, nos alabamos por nuestra inteligencia? Pero la Biblia nos dice que no nos alabemos en nada de eso, sino que si alguien se va a alabar, alábese en conocerte a ti, Señor. Padre amado, yo te pido que todo lo que estamos charlando, todo el contenido de nuestra charla con el pastor Luis, pueda llegar a las personas y podamos transmitir, Señor amado, tu corazón. Ayúdanos a Luis y a mí en nuestro ministerio, en el llamado que nos ha hecho, a poder ser fieles representantes tuyos.
No Amén. representarnos a nosotros mismos, no subir al púlpito con nuestras propias ideas humanas o con nuestros propios mensajes motivacionales, Padre. Mm. Sí, Señor. Ayúdanos a subir al púlpito para con esta actitud de representarte a ti. No quiero representarme a mí, no quiero representar conocimiento humano, no quiero representar tradiciones evangélicas. Queremos Mm. representarte a ti. Queremos en nuestro ministerio representar al Dios de la Biblia y estamos hablando de conocerte a ti. Y sabemos que para conocerte a ti, el ministerio del Maestro, tú lo has diseñado en la iglesia para eso. Mm. Padre amado, gracias por esta charla que hemos tenido con el pastor Luis. Gracias por esta dirección que nos ha dado en esta charla. Queremos seguir hablando de esto en nuestros próximos programas. Transmite esto, no a la mente de nuestros hermanos, transmítelo a su espíritu, a su corazón. Amén. Que ellos Sí, Señor. puedan tener alumbrado su entendimiento, alumbra el entendimiento de nuestros hermanos para transmitir que el verdadero cristianismo no consiste en otra cosa, sino en conocerte cada día más a ti, Amén. Padre Celestial, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han escuchado nuestra conversación con Luis. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Queridos amigos, bendecimos sus vidas. A tiempo de despedirnos, les animamos, sigan sintonizados. Un último pensamiento para cerrar todo esto. Si tú realmente conoces a Dios, tú has de ser cada vez más semejante a Él en carácter. No hay excusa para otra cosa. Amén. Tu conocimiento de Dios no se traduce en versos bíblicos memorizados o elocuencia. Tú has de parecerte cada vez más a tu Padre Celestial. Y eso es algo que también lo aplicamos a nuestras vidas, obviamente. Bendiciones, bendiciones, Jaimito. Estaremos en contacto. Amén. Hasta la próxima charla. Un saludo a toda nuestra audiencia. Hasta nuestra próxima charla en 7 días. Amén. Bendiciones.